Díaz-Canel salió hace algunas horas y dijo muy tranquilo, se acaba el petróleo ruso y no sabemos cuándo va a entrar combustible. Lo dijo como si Cuba se hubiera levantado hoy y de pronto se quedara sin petróleo. Pero esa frase no describe algo que acabó de empezar. Describe cómo ha vivido el país durante más de 60 años pendiente del próximo barco de otro. Si tú eres el presidente de un país y dices en la televisión que no sabes cuándo va a entrar combustible, estás admitiendo algo muy serio, que la energía de más de 10 millones de personas depende de decisiones que no se toman en Cuba, sino afuera, que no hay reserva suficiente, que no hay dinero para comprar lo que hace falta, que no hay un plan propio para vivir sin el padrino de turno. No estás hablando de producir, ni de ahorrar, ni de diversificar, estás hablando de esperar. Mientras se describe esa situación, se le ve relativamente sereno, incluso mejor que hace algunos días. Eso manda también un mensaje, aunque él no lo diga. Él que está en cero no es necesariamente el tanque de ellos, es el tuyo. Porque si de verdad no hubiese nada, la crisis golpeara igual por todo, la cara del poder no sería de calma. Lo que este tipo está diciendo en la práctica es, para el pueblo se acabó el petróleo. Nosotros, con el último barco ruso, si llenamos nuestros tanques y podemos aguantar un ratico más. Para los barrios, para el transporte público, para los hospitales sin privilegio, no sabemos exactamente cuándo va a entrar el combustible. Para los carros oficiales, los generadores, los hoteles, las zonas militares, la historia es bien distinta. Y todo eso se entiende mejor si miramos de dónde viene la dependencia. Cuba nunca ha tenido grandes reservas de petróleo, como todo el mundo sabe, ni ahora ni antes del 59. Esa parte no es nueva. Lo que sí cambió con la revolución fue el tipo de dependencia. Antes la dependencia era comercial y productiva. Se producía azúcar, tabaco, servicios, se exportaba y se recibía inversión. Era desigual, sí, pero el ingreso estaba ligado a lo que el país generaba. Después del 59 la dependencia se volvió político subsidiada. Se dejó de vivir de lo producido y se empezó a vivir del subsidio del aliado. Primero la Unión Soviética, petróleo barato, créditos blandos, compras a precios preferenciales. La economía se sostenía, pero sobre un subsidio externo. Cuando la Unión Soviética se hunde, llega el periodo especial y se ve la verdad. Sin padrino, el modelo no camina. Viene Venezuela después con médico por petróleo, otra vez barco, otra vez crédito, otra vez la ilusión de que el sistema funcionaba. Cuando Venezuela entra en su propia crisis, empieza de nuevo la sequía. Ahora el turno es de Rusia. Envíos puntuales, alguna donación, un poquito de aire y otra vez el ciclo. Un respiro corto, luego el mismo discurso de siempre. Se acaba el petróleo y no sabemos cuándo entra combustible. Mientras tanto, la población casi se duplicó. De unos 6 a 7 millones en los años 50, se pasó a casi 11 millones en las décadas siguientes. Más bocas que alimentar, más casas que iluminar, más transporte, más servicios. Pero las grandes industrias que generaban riqueza se fueron apagando. La agroindustria azucarera se fue para abajo. Muchas fábricas se quedaron viejas y sin inversión. No nació un nuevo sector productivo que pagase la cuenta energética. La única variable que creció de verdad fue la gente. El músculo productivo no. Y mientras todo eso pasaba, otros países con recursos parecidos o peores hicieron otra cosa. No tenían petróleo, pero se pusieron a trabajar en serio. Diversificaron las economías, invirtieron en energía renovable, construyeron industria y servicios que hoy les permiten pagar sus importaciones de combustible sin arrodillarse ante nadie, y menos ningún padrino. Cuba, en cambio, eligió vivir de la magia del petróleo ajeno. Es como si siempre fuese a existir alguien dispuesto a llenarle el tanque gratis. Por eso, la frase de caer no es solo reflejo de un problema técnico, es el resumen de un fracaso largo. Se habla del petróleo ruso y no sabemos cuándo va a entrar el combustible. Significa no tenemos reservas propias suficientes, no tenemos dinero para comprar lo que necesitamos. No hemos creado una matriz energética alternativa y no tenemos un plan para vivir sin el próximo regalo. Significa que el país entero está atrapado en una dependencia que ya no se puede disimular. Y ahí va el mensaje directo, sin azúcar. Si después de 6 décadas la conclusión del jefe de Estado, que dice abiertamente se acaba el petróleo y no sabemos qué va a pasar, entonces el problema ya no es el petróleo, el problema son ellos, que lo sabíamos ya, pero bueno, un gobierno que solo sabe funcionar cuando alguien le regala combustible es un gobierno inútil, eso también lo sabíamos. Un gobierno que reconoce en público que no controla ni la luz de su propio país
no tiene autoridad moral ni capacidad técnica para seguir decidiendo el destino de millones de personas. Por eso, el llamado no es al pueblo a resistir un poquitico más. El llamado es a ellos. Ya es hora de que entreguen lo que nunca han sabido controlar. Ya es hora de que acepten que el modelo que han defendido a costa de tanta hambre y tanta oscuridad está muerto. Todavía están a tiempo de largarse, todavía pueden irse. No gloriosamente, pero al menos sin arrastrar al país entero a un colapso peor. Y vivos. Y sobre todo, ya es hora de que Cuba deje de vivir como un enfermo que espera que le traigan una bandeja a la cama. Un país no se puede gobernar desde la cama. No pueden seguir esperando a que les lleven la comida a la cama mientras 11 millones de personas hacen coro en la oscuridad. Si no van a levantarse, cocinar y trabajar por el país que dicen representar, entonces que se levanten, pero país. Porque lo que se está acabando no es solo el petróleo, lo que se está acabando es la paciencia, el miedo y el crédito histórico. Y cuando un poder se le acabe el miedo de la gente, ahí sí, no hay barco ruso que lo salve. No habrá barco ruso que lo salve a ninguno de ustedes.